Las personas más crueles de la antigua Roma, explicadas en pocos minutos. 1. Calígula. Calígula entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo, paso de joven esperanza imperial a símbolo de humillación, exceso y miedo palaciego. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que las fuentes antiguas lo describen como un emperador que transformó la cercanía al poder en peligro constante. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso Calígula funciona como advertencia. Murió asesinado por guardias que entendieron que protegerlo era menos seguro que eliminarlo. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 2. Nerón. Nerón entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Se convirtió en uno de los nombres más oscuros de Roma por violencia familiar, persecución y teatralidad del poder. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que su reinado mezcló arte, propaganda, incendio, ejecuciones y miedo en una imagen imposible de limpiar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso Nerón funciona como advertencia. Terminó quitándose la vida cuando el sistema que lo sostenía dejó de obedecer. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. Ahora, antes de continuar, si te gusta entender el lado más oscuro de la historia sin rodeos, deja tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas. Sigamos. 3. Cómodo. Cómodo entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Heredó el prestigio de Marco Aurelio y lo convirtió en espectáculo, paranoia y fantasias de gladiador. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que Roma podía tolerar juegos, pero no un emperador que parecía convertir el imperio entero en arena personal. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso, Cómodo funciona como advertencia. Murió estrangulado dentro del palacio, lejos de la gloria que imaginaba. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 4. Caracalla. Caracalla entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Aseguró su poder asesinando a su propio hermano Geta y persiguiendo a sus partidarios. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia,
guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que su crueldad comenzó en la familia y se expandió como método de gobierno. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso Caracalla funciona como advertencia. Murió a manos de un soldado, lejos de Roma, como si la violencia que había usado regresara desde el ejército. No es solamente pasado, es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 5. Sila. Sila entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Fue dictador antes de los emperadores y marcó Roma con proscripciones, listas de enemigos y terror político. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que convirtió la muerte legalizada en herramienta para reorganizar el Estado. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso, Sila funciona como advertencia. Su legado mostró que la República ya sabía usar métodos de tiranía antes de admitirlo. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 6. Tiberio. Tiberio entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su reinado quedó asociado a sospecha, juicios de traición y aislamiento progresivo. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que cuando el poder se aleja de la ciudad y gobierna por miedo, cada denuncia puede convertirse en arma. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso Tiberio funciona como advertencia. Su imagen quedó atrapada entre gobierno eficaz y oscuridad moral. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 7. Domiciano. Domiciano entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Gobernó con severidad, control y una sospecha que hizo temblar a senadores y cortesanos. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que el miedo acumulado dentro del palacio terminó formando una conspiración. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso, Domiciano funciona como advertencia. Fue asesinado en su propia residencia,
prueba de que la vigilancia no ve todos los pasillos. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 8. Sejano. Sejano entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. No fue emperador, pero como prefecto pretoriano acumuló influencia aterradora bajo Tiberio. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que su ascenso mostró que alguien cercano al trono podía controlar acceso, información y miedo. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso, Sejano funciona como advertencia. Cuando cayó, su destrucción fue tan rápida como su ambición. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 9. Mesalina. Mesalina entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. La esposa de Claudio quedó en fuentes antiguas como símbolo de escándalo, intriga y peligro cortesano. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que aunque la propaganda pudo exagerar su imagen, su historia refleja el miedo romano a una mujer con acceso al poder. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso, Mesalina funciona como advertencia. Su ejecución mostró que en la corte imperial la reputación podía matar. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 10. Agripina la Menor. Agripina la Menor entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Ayudó a colocar a Nerón en el trono y usó matrimonio, linaje y estrategia para dominar la política imperial. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que su poder fue tan grande que su propio hijo terminó viéndola como amenaza. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso, Agripina la Menor funciona como advertencia. Murió asesinada por orden de Nerón, destruida por el monstruo político que había ayudado a crear. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 10 historias, 10 formas de mirar el lado oscuro del pasado. Algunas terminaron con muerte, otras con silencio, otras con ruinas, miedo o memoria rota. Pero el patrón es claro. La historia no está hecha solo de grandes nombres y fechas. También está hecha de consecuencias, de decisiones que parecían útiles en su momento y que después se convirtieron en tragedia.
Hay otro detalle que vuelve a Roma especialmente inquietante. Muchas de estas personas no actuaron fuera del sistema, sino desde dentro de él. Tenían cargos, títulos, parentescos, soldados, votos, templos, tribunales o acceso directo al palacio. Eso significa que la crueldad no siempre llegaba como una invasión. A veces llevaba toga, sello oficial o anillo imperial. La antigua Roma podía admirar la disciplina, la gloria y la ley, pero también normalizó espectáculos de sangre, castigos públicos, esclavitud, guerras de conquista y luchas políticas donde perder poder podía significar perder la vida. En ese mundo, una persona cruel no necesitaba inventar la violencia desde cero. Solo tenía que usar las herramientas que Roma ya había puesto sobre la mesa. Si este video te ayudó a entender mejor la crueldad en la antigua Roma, compártelo con alguien que también ame la historia. Deja tu like y suscríbete para ver más relatos del pasado. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.